Uno de los objetivos políticos de las sanciones económicas contra Rusia era tumbar a Vladimir Putin, ¿no? En la teoría política de las sanciones eran que finalmente colapsar la economía rusa, que el rublo se depreciara de manera masiva, que hubiera una inflación abominable, similar a lo que pasó en Venezuela y Cuba, o sea, que al final hubiera un bloqueo tal, que hubiera tanta molestia social en Rusia que Vladimir Putin no tuviera de otra que renunciar, que salir por la puerta de atrás, que los rusos finalmente lo llevaran a la calle, protestas masivas para que esto, infierno en Rusia, se terminara. Lo cierto es que en Rusia eso no pasó, pasó lo cierto al revés, ¿no? Ahí se fallaron completamente los pronósticos porque los rusos pues tienen, según las encuestas, más aprobación ahorita de Putin que antes. Bueno, según las encuestas de Rusia, claro, hay que ver las fuentes, pero de todos modos todo indica que Vladimir Putin vaya a caer en el corto plazo, eso no va a suceder. Pero lo que sí ha sucedido es que Vladimir Putin ha provocado que se caigan varios líderes europeos que, bueno, estaban muy impulsores de estas sanciones contra Rusia, pero que al final la presión social y la presión política y también las elecciones los tumbaron. Uno fue, evidentemente, Boris Johnson, ¿no? Que cayó hace ya algunos meses. Otro fue el de Italia y ahorita acaba de caer la primer ministra de Suecia. Ojo con el dato, al perder elecciones parlamentarias y bueno, ya puso su dimisión, ¿no? La primera ministra de Suecia era de izquierda, pero de esta izquierda tipo Biden, o sea, izquierda progre, izquierda buena ondita, izquierda que, bueno, le encantan las energías renovables, esa izquierda. Entonces cae y gana la ultraderecha tipo Trump, que aún así es más aliado que Rusia, por cierto. Entonces en Suecia, y esto se da por eso en el marco en donde Suecia está a punto de integrarse a la OTAN. Entonces es interesante que la líder sueca que está impulsando que su país entre a la OTAN, al final haya perdido las elecciones parlamentarias y haya presentado su dimisión, ¿no? Entonces, ¿ya cuántas van? Pues ya van varios líderes, ¿no? Claro, ahora lo que todo el mundo está esperando es cuándo va a caer el canciller alemán Olaf Scholz, al que también ya varios alemanes, varios ciudadanos exigen su renuncia por, bueno, la verdad es que una desastrosa gestión del conflicto entre Ucrania y Rusia, donde la Alemania es uno de los países que está teniendo las mayores pérdidas, sin lugar a dudas, donde ya empezaron procesos de desindustrialización total, pérdidas de empleos, donde honestamente la falta de gas natural en el invierno va a ser monstruosamente alta y va a generar seguramente secuelas muy graves en la población civil. Y bueno, ya es probable que, bueno, parece, ya están muchos apostando al que Olaf Scholz, pues que apenas no tiene ni un año en el poder, al final acabe renunciando. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Te saludo con mucho gusto para informarte que ha caído otra mandataria más anti-Putin allá en Europa. Ahora tocó el turno para Suecia, Magdalena Andersson, la primera ministra sueca, que apenas hacía unos meses había hecho historia al convertirse en la primera mujer en llegar a este cargo, al máximo cargo de la política en Suecia, anuncia que dimite tras la derrota electoral. Presenta su renuncia tras confirmarse la derrota del bloque de centro izquierda frente a la oposición de derecha en las elecciones legislativas. Algo raro pasa con ella, porque Magdalena Andersson en política interna llegó como centro izquierda, feminista, buena ondita, hablando de aumentar pensiones, etcétera. Pero ya en el gobierno, a los pocos meses, se corrió a la derecha y finalmente la derecha le terminó ganando por la derecha. Por otro lado, también en materia de política exterior, Magdalena Andersson se sumó a los atlantistas y junto con Finlandia se convirtió en una polémica mandataria porque Nacho, pues bueno, sin pedirle autorización a los suecos, empezó a solicitar su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y parece ser que ahora también el efecto negativo de las sanciones también ya se sintió en Suecia. Cabe señalar pues que Magdalena Andersson apenas había sido elegida como primera ministra en noviembre del 2021. Prácticamente ni ella se esperaba durar tan poco en el cargo porque fue recibida con bombo y platillo. Y mira, pues como son las cosas, con esa misma rapidez con la que ascendió en la política de su país,
termina prácticamente saliendo. En los resultados escrutados al 99.7% de los distritos electorales, la oposición de derecha ganó las elecciones por 3 escaños, 176 contra 173, según el recuento de la autoridad electoral, que incluye el voto de los suecos en el exterior y los votos anticipados enviados dentro del plazo, pero que no llegaron a tiempo. En ese contexto, Magdalena Andersson fue derrotada, pues literal, en el propio discurso al que se movió una vez ya dentro de la primera magistratura. El resultado final coloca al bloque opositor con el 49.6% de los votos frente al 49% del centro izquierda, en donde estaba Magdalena Andersson, y la diferencia entre los bloques pasó de 1 a 3 escaños. En ese contexto, pues, Magdalena Andersson dijo que al mal paso, pues, darle prisa, y que lo que importaba era, al más puro estilo trompista, Suecia primero, y que ella se hacía a un lado para que el líder de la oposición que había ganado, que ahora será en gobierno, pues armara su coalición de gobierno cuanto antes, porque había cosas que apremiaban en el continente, como si realmente Suecia tuviera necesidad de meterse en una guerra a la que no le pertenece. Y bueno, pues están viéndose los resultados. Magdalena Andersson, he venido mencionando, entró como centroizquierdista, se corrió a la derecha, y en ese contexto cambió también su tono con respecto a la migración y la criminalidad. Casi no se habla de esto en América Latina, Nacho, pero Suecia, en este momento, siendo uno de los países nórdicos primermundistas, vanguardistas, que se le pone para todo de ejemplo en el mundo, está sufriendo ya desde hace 3 o 4 años un ascenso de violencia, de tiroteos, de narcotráfico, de drogadicción, de suicidios, tiroteos en las calles al más puro estilo de Estados Unidos. Por lo tanto, ahora los partidos políticos, a diferencia de lo que sucedía hace por lo menos 5 años, de que si se atrevían a relacionar el aumento de violencia en las calles con la migración, se le podía tachar de racista. Ahora hasta la misma Magdalena Andersson también dio un vuelco en torno a la migración y a la criminalidad, la relación, la correlación. Y en una entrevista con el periódico Dagens Nyheter, la premier respondió a la pregunta de qué pensaba de esto, y ella respondió que prácticamente no querían, decía, no queremos Chinatowns en Suecia, tampoco queremos Somali Towns ni Little Italies. Esto significa no queremos pueblos o barrios chinos, no queremos barrios o pueblos somalíes, ni tampoco pequeñas Italias, a propósito de cómo se dividen en Estados Unidos estos barrios, en donde pues llegan las poblaciones migrantes, se convierten en factores de atracción de la migración, en redes de migración, y finalmente se le ponen a esos barrios pues el nombre de guetos en referencia a las encerronas que se daban a ciertos grupos en su condición étnica, lingüística, cultural, religiosa. Y esto es lo que también está pasando en Suecia. Y es que dicen los compañeros de Descifrando la Guerra también que desde el año 2020 hubo un auge muy importante, principalmente del 2017 al 2020, Suecia registró 1.206 tiroteos. Imagínate, de 2017 a 2020, Suecia registró 1.206 tiroteos y 158 muertos. No estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Suecia, un país nórdico al que generalmente se le pone de ejemplo en materia de civilidad, en materia de coexistencia pacífica y en materia también de migración. El motivo, dicen, la proliferación de bandas criminales vinculadas al narcotráfico, a la prostitución, cosa que también está pasando en Holanda, y al tráfico de personas. Así que Magdalena Andersson finalmente no fue capaz de revertir estas cosas. Suecia, por el contrario, también está sintiendo los efectos negativos de la crisis energética en contra de Rusia, que ahora la población dice, pues definitivamente Magdalena Andersson es incapaz, y le dieron las gracias. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso, les invito al canal de Tu Profe DRI, y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.